Soy Antonio Rodríguez Carmona y deseo presentaros un libro que acabo de publicar en Ediciones Paulinas. Les hablaba en parábolas. Lección divina sobre las parábolas de los evangelios sinópticos. En primer lugar, quiero dejar claro de que se trata de un libro al servicio de la pastoral de la palabra de Dios. Como es sabido, la palabra de Dios contenida en la Biblia y leída a la luz de la tradición cristiana es uno de los pilares de la vida cristiana, muy importante para todo cristiano. Por ello, Dios nos habla, ilumina eficazmente la vida cristiana y da fuerza para llevarla a cabo. Hay diversos modos de exponer la palabra de Dios, pero últimamente se está dando mucha importancia a un método que de origen medieval, llamado la lectio divina, así en latín, la lectura divina. Un método que nació en los monasterios y que ha servido mucho para conocer y orar en la palabra de Dios. Pues se trata de esto, no solamente de conocer la palabra de Dios, sino también de llevarla a la vida. Hay que tener en cuenta que Dios nos habla no para que sepamos más cosas, sino para que respondamos. Es un diálogo. Dios habla, entonces se trata de leer, enterarse de lo que Dios nos quiere decir y de responder entonces adecuadamente con nuestra vida. Por ello, el contexto adecuado para leer la palabra de Dios es la oración. La lección divina precisamente es un método que nos ayuda a leer la palabra de Dios en contexto de oración. Por eso últimamente los papas, entre ellos Benedicto XVI, le ha dado mucha importancia. Y en la Constitución Posinodal Verbum Domini nos traza, simplificando bastante, las grandes líneas que tiene que tener la lección divina. Porque a veces se complica mucho con esto de la lección divina, se hace una cosa complicadísima, como si la lectura y oración de la palabra de Dios fuera una cosa muy difícil. Simplificando, ¿se trata de qué? Primero, de enterarse de qué dice la palabra de Dios. Y segundo, una vez que yo me he enterado, responder a ella. Por eso, la lección divina suele proceder en 3 pasos. Primero se lee la palabra de Dios, luego, un primer punto, entender lo que dice la palabra de Dios, y esto es importante, porque la palabra de Dios, que nosotros la leemos tal como está en la Biblia, pues se trata de unos textos que pertenecen a otra cultura. Y a veces, aparentemente, una frase, yo le puedo dar un sentido a la luz de nuestra cultura actual, pero no siempre corresponde a esto. Hace falta que un pequeño esfuerzo para ver qué realmente quiere decir la cultura original, que es la cultura semita, la cultura griega, en la que aparecen los evangelios en concreto. Pues bien, lo primero es entender. Segundo, que es meditar. Y meditar es ver qué me dice todo esto a mí. Finalmente es orar. Tercer paso, ya entramos directamente a lo que se llama responder a esa palabra de Dios, orar. Un tú a tú con Dios Padre, dándole gracias por esa palabra que me ha dado, por esa luz con que me está iluminando la vida, viendo lo que realmente me dice de negativo que tengo que quitar de mi vida, viendo lo positivo que tenga que hacer, etcétera, etcétera. Pero, o sea, aplicar esa palabra de Dios a mi situación concreta, a mi mundo concreto. Finalmente, un compromiso para responder. Aquí se cierra el diálogo. Dios habla y nosotros respondemos. ¿De qué materia se trata este libro? De las parábolas. Las parábolas, que son el corazón del Evangelio, en las que pone Jesús su mejor aproximación al reino de Dios, cuyo inminente comienzo y llegada proclamó. Es un contenido de primera importancia para la vida cristiana. ¿Cómo aparecen en este libro? Dada la finalidad orante que tiene este libro, en la exposición prescindo de todo aquello que no interesa en este contexto al lector, como pueden ser los problemas históricos críticos sobre su origen, sentido original en Jesús, la transmisión, etc. Son temas interesantes en sí mismos, pero fuera de sitio en este sitio, que lo que queremos es que con sencillez y rapidez se nos diga qué significa la parábola y cómo tenemos que orarla.
Puesto que la lección divina se centra en el texto inspirado por el Espíritu Santo, que es el que encontramos en los Evangelios, en esta obra se presentan las parábolas no en sí mismas, la parábola como tal, sin tener en cuenta su contexto de evangelio, sino el contexto en que aparecen, porque las parábolas aparecen en los evangelios sinópticos, en Marcos, Mateo y Lucas, y en cada uno de ellos aparece en un contexto distinto. Por ejemplo, la parábola de la oveja perdida aparece 2 veces. Una vez aparece en Lucas, y en Lucas el buen pastor que deja las 99 y va en busca de la oveja perdida es Dios Padre, que quiere la conversión de todos los pecadores. Sin embargo, en Mateo, el que tiene que dejarlo todo es más bien la comunidad eclesial, en concreto es el cristiano, que se tiene que preocupar mucho por la oveja perdida dentro de la comunidad cristiana. Como veis, en el fondo tenemos una enseñanza fundamental que coincide en la búsqueda de la oveja perdida, pero según el contexto concreto de Marcos o Mateo, está diciendo una cosa diferente. Y ambas versiones son inspiradas, es decir, son palabras de Dios inspiradas por el Espíritu Santo para que nosotros respondamos a ella. Por tanto, las dos son del mismo valor, que tienen la misma categoría en la vida cristiana. En mi libro concreto, ¿cómo aparece todo esto? Pues va a aparecer primero el texto de la parábola. Después va a venir un apartado que se titula Entender el texto, donde voy explicando lo que significa realmente ese texto que hemos leído a la luz de su contexto histórico. En segundo lugar, meditar. Una vez que yo he entendido lo que se dice aquí, es reflexionar sobre qué me dice a mí todo esto, y para eso ofrezco una serie de pistas, pongo una serie de interrogantes para que uno se vaya preguntando y vaya iluminando todas las distintas facetas de mi vida a la luz de esta parábola concreta. Después de todo esto ya pasamos a orar, que sería como casi al final, un tú a tú con Dios Padre, dándole gracias por esa palabra que nos ha dado y después pidiéndole luces para que nosotros sepamos aplicar luces y fuerza para que sepamos aplicar esa parábola a la vida. Finalmente, un compromiso concreto, que es la respuesta que damos nosotros a Dios Padre. Así, de esta manera se cierra el círculo. Dios me habla y yo le respondo. Junto a esto, ofrezco al final una breve bibliografía para todos aquellos que quieran profundizar en cada una de las parábolas. Invito al oyente a familiarizarse con las parábolas, llevándolas a la oración. En ellas se encontrarán un medio extraordinario para conocer y vivir la naturaleza del reino de Dios y sus exigencias, válidas para todos los tiempos. Muchas gracias.